Obispo de Santa Cruz. Hermanos y hermanas, como decía al inicio, en esta Eucaristía están entre nosotros representantes de las Cáritas parroquiales y los integrantes de la Comisión Arquidiocesana de Pastoral Social Cáritas, que celebran el jubileo de la misericordia. Son hermanos y hermanas que quieren sentir en su propia vida la mano misericordiosa de Dios que perdona, acompaña y anima. Esta experiencia de gratuidad y gracia seguramente les llena de alegría y los fortalece y reaviva en su compromiso de ser el rostro visible del Padre misericordioso de nuestra Iglesia de Santa Cruz, poniendo a disposición su tiempo y capacidades al servicio de los hermanos pobres, necesitados, enfermos y marginados. Y también están con nosotros jóvenes universitarios de distintos ateneos que han participado de un encuentro para tomar conciencia de la identidad misionera del universitario, para intercambiar experiencias y colaborar al compromiso misionero de nuestra Iglesia. Entre otros temas, ha recorrido la historia del aporte de las universidades a la labor evangelizadora de nuestro continente, en particular acerca de la defensa de la dignidad de los indígenas y el valor de las culturas. Al terminar hoy su encuentro, recibirán el envío misionero para ser testigos del Dios de la vida en el mundo universitario y en la sociedad. El compromiso de estos jóvenes universitarios y de los integrantes de las Cáritas hacia las múltiples necesidades del mundo de hoy seguramente es una manera de responder a los desafíos que nos plantea la palabra de Dios de este domingo. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? ¿Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves? ¿Por qué me haces ver el mal y te quedas mirando la opresión? Es el grito del profeta Habacuc, angustiado por la irradiación del mal en el pueblo de Israel. Ante un mundo donde la injusticia, la violencia, el terrorismo y las guerras se van extendiendo día a día, también nosotros, como el profeta Habacuc, podemos compartir en lo profundo de nuestro corazón esas interrogantes angustiosas. ¿Por qué Dios no interviene ante estos males provocados por sistemas inicuos y el fanatismo que siembra dolor y muerte en el mundo? Algunos, ante estas contradicciones y aparente ausencia de Dios en la historia, se escandalizan, se resienten y optan por alejarse y dejan de creer en el Señor. Otros consideran que no hay que cuestionar a Dios porque no resuelve los problemas causados por la maldad del hombre, sino cuestionarnos a nosotros mismos, a quienes Dios ha confiado la responsabilidad de construir un mundo justo y en paz. Y otras personas estiman que la aceptación serena del dolor y de la desgracia, aunque difícil y sufrida, esa aceptación es un camino de humanización y elevación moral. Y la palabra de Dios de este domingo nos indica que para poder dar una respuesta certera a estas preguntas, inquietudes y búsquedas, hace falta recurrir a la luz de la fe y no solo a la investigación y esfuerzos de la razón. La fe es la condición esencial para entender que el reino de Dios, que es vida y que es amor, se abre paso en la historia de la humanidad, aún en medio de tantas contradicciones y males. En este sentido, el profeta Habacuc con vehemencia exhorta al pueblo de Israel a escuchar la voz del Señor, y nosotros lo hemos cantado en el estribillo del Salmo. Hoy escuchen la voz del Señor,
a descubrir su presencia en las circunstancias difíciles por las que está pasando el pueblo de Israel y a esperar con confianza el momento establecido para la intervención salvadora de Dios. Y dice Habacuc, porque Él vendrá seguramente y no tardará. Y en el Evangelio Jesús, en respuesta al pedido de los apóstoles, aumentanos la fe, les pone ante el desafío de dar un paso trascendental para fortalecer su fe demasiado débil y exigua. Si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas, podrían hacer grandes milagros. Sería suficiente una nada para hacer todo, para cambiar la vida y cambiar la historia. Al igual que los apóstoles, también nuestra fe es muy débil. Necesitamos crecer, salir de nuestra cerrazón y nuestro yo y poner en el Señor toda nuestra confianza y seguridades. Solo desde la mirada de fe podemos comprender que Jesús es el enviado del Padre, que ha hecho visible el rostro misericordioso y que ha hecho cercano su reino. Asumiendo sobre sí, Jesús ha asumido sobre sí nuestras debilidades y limitaciones y nos ha liberado de la esclavitud del mal y del pecado. La fe es un don de Dios, la perla preciosa, el tesoro que Él ha puesto en nuestro corazón como en una vasija de barro, tesoro que necesita ser acogido libre y responsablemente. Por eso hay que cuidar y reavivar la fe con esmero, adhiriéndonos con gozo al Señor, escuchando su palabra y dejando que Él guíe cada momento nuestra vida para que demos frutos abundantes de esperanza y de caridad. Es en el día a día que manifestamos ser personas de fe, no porque celebramos algunas fiestas religiosas o porque nos recordamos del Señor en ciertas circunstancias de nuestra vida como en las desgracias o dificultades. Es en cada momento de nuestra vida. Por eso San Pablo invita a Timoteo, reaviva el don de Dios, es decir, el don de la fe, con la ayuda del Espíritu Santo, que no es un espíritu de temor, de miedo. A veces nos atemorizamos delante de tantos males, sino que es un espíritu de fortaleza, de amor y sobriedad. Urgidos entonces a reavivar la fe con la ayuda y fortaleza del Espíritu del Señor, como la gracia que Dios concede a quien la pide y la acoge. La fe, la esperanza y la caridad puestas en Dios son las virtudes que nos colman de la vida de Dios. El justo vive por la fe. Sin embargo, no hay que olvidar, como decía antes, que la fe es un don gratuito de Dios, que no tiene precio, al que tenemos que corresponder con todo el bien que podamos hacer. Y si ha sido un don, tiene también nosotros corresponder con espíritu de gratuidad y gratitud. No podemos esgrimir nuestra buena conducta y nuestra práctica religiosa como argumentos para que el Señor nos conceda la fe. Por el contrario, al final de cada día, de cada tarea cumplida, de cada obra buena, de cada pequeño milagro y gesto de caridad, nuestra profesión delante del Señor y de los demás tiene que ser sin bombos y platillos como la del criado del Evangelio. Somos simples servidores. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Antes se traducía somos inútiles inútiles servidores en el sentido de ser sin útiles, sin utilidades, sin intereses. Nuestro testimonio de fe tiene que darse en nuestra familia, en el vecindario, en el trabajo, en la comunidad eclesial y en la sociedad,
un testimonio hecho de gestos concretos de amor, de misericordia, de perdón, pero también de compromiso por la justicia, la verdad, la libertad y lo que son los valores del reino. Ningún hecho de la vida humana escapa del ámbito de la fe. El pensar que la fe vale solo para algún momento o hecho de nuestra vida, algunos piensan que la fe vale solo cuando estamos en la iglesia, estaríamos cayendo en el grave error de separar la fe de la vida, y esas no pueden estar separadas. Volvamos ahora a acercarnos nuevamente a las interrogantes iniciales de Habacuc respecto a la supuesta ausencia de Dios ante el mal del mundo. Nos acercamos con humildad, conscientes de que nuestra razón es un instrumento limitado, incapaz por sí sola de descubrir los misterios de la vida y del plan de Dios sobre la creación y sobre la historia. Necesitamos de la fe para entrar en la óptica de Dios. Necesitamos mirar con los ojos de Dios, que es Padre, que por amor nos ha dotado a todo ser humano de dignidad y de libertad. Libertad que muchas veces nosotros la volvemos libertinaje. Y Él nos respeta aun cuando caemos en este error y cuando caemos en la esclavitud del mal y del pecado. Nos ha dado la libertad, no nos toma como títeres. Por eso que la responsabilidad del mal recae sobre nosotros, pero Él nos respeta. Con los ojos de la fe podemos entender que todo lo que acontece, todo lo que pasa en el mundo, en nuestra vida, está en el corazón y en la mente de Dios, aunque nosotros no lo comprendamos, y es esta certeza que nos ayuda también a ver que detrás de tantos males se va gestando un mundo nuevo hacia la plenitud del reinado de Dios. Jesús es el que nos ha ayudado a dar el paso decisivo y definitivo en la comprensión de este cuestionamiento, y lo ha hecho experimentando en carne propia el sinsentido del mal a través de su pasión y muerte en cruz. Y es justamente porque Jesucristo ha vencido al mal y a la muerte que nos ofrece la gracia de asociar misteriosamente nuestros sufrimientos, nuestros males y nuestra muerte a su muerte redentora, volviéndose entonces también nuestra muerte y dolor semillas que dan frutos abundantes de vida. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. Llenos de esperanza y confianza, junto a los apóstoles pidamos esta mañana al Señor: aumentanos la fe, para que cada uno de nosotros reciba la gracia de ser el justo que vive por la fe. Amén.